Hola, en esta oportunidad voy a tratar el tema con los estudiantes de Administración Tributaria de la carrera de Administración de Empresas, cómo registrar la revaluación de propiedad, planta y equipo. Vamos a estar viendo lo que dice la Ley de Revaluación de Activos en Honduras, la revaluación de propiedad, planta y equipo según las normas internacionales de información financiera, y vamos a analizar un caso práctico en Excel. Ley de revaluación de activos según las leyes en Honduras. Vamos a ver el decreto. Tenemos aquí en este decreto legislativo número 17/2010, que contiene la ley la ley de fortalecimiento a los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público, que en el capítulo 3 ya habla sobre la ley de revaluación de activos. Voy a buscar por aquí. Creo que me pasé, pero vamos aquí está. Dice capítulo 3 de la revaluación de los activos. Vamos a ampliar un poco más para que podamos verlo mejor. Un poco más todavía para leerlo mejor. Y tenemos aquí, empieza la reglamentación de la revaluación de activos en el capítulo 8 de esta ley. Y dice el capítulo 8, el artículo 8. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades mercantiles que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios pueden revaluar los bienes que conforman su activo, debiendo pagar al Estado el 6% como pago único y definitivo. Dicho impuesto no será deducible del impuesto sobre la renta ni acreditado contra otro impuesto. Artículo 9. Para el cálculo del impuesto a pagar, el porcentaje del impuesto se debe aplicar sobre la base imponible que está constituida por la diferencia que resulte del monto de la revaluación menos el valor depreciado de los bienes o su valor registrado en libros a la fecha de la revaluación. Artículo 10. El valor de las revaluaciones se debe calcular teniendo en cuenta el precio real de mercado que tengan los bienes a la fecha en que se efectúe la revaluación, previo avalúo que debe ser realizado por profesionales expertos de uno o más peritos, que deben ser profesionales colegiados de las ramas más afines a la materia de que se trate. Ese es el artículo 10. Vámonos al artículo 11. Y dice, la depreciación anual de los activos fijos que son objeto de revaluación se debe aplicar de acuerdo con las disposiciones sobre depreciación establecida en el reglamento respectivo, o sea, en el reglamento de depreciaciones. Artículo 12. El valor de las revaluaciones debe contabilizarse acreditando una cuenta de reserva denominada superávit de capital por revaluación de activos. Eso es lo que contiene la reglamentación por la revaluación de activos o de propiedad, planta y equipo en Honduras. Pasemos a ver el video según las normas internacionales de información financiera sobre la revaluación de propiedad, planta y equipo. Pongamos atención.
Hola, te saluda Willy Gran Cherco. Bienvenido a la tercera temporada del programa de estudio Contabilidad desde cero. En este capítulo 4 hablaremos sobre la revaluación de propiedades, planta y equipo que ya va a estar permitida en la NIP para pymes. Por cierto, en el capítulo anterior hablamos sobre cómo registrar una permuta de propiedades, planta y equipo según lo establece la NIP para pymes. Si aún no lo has visto, te invito a revisarlo. Hoy veamos cómo registrar una revaluación de propiedades, planta y equipo. Pero antes, ¿qué es la revaluación? Según Wikipedia, la revaluación significa un aumento del precio de los bienes o de los productos. En la NIC 16 se nos menciona que con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. Recordemos que en la NIC 16 se establece también el reconocimiento del modelo de costo o también el modelo del valor razonable. En este caso, cuando aplicamos el modelo de valor razonable, pues el importe en libros del activo se contabilizará por su valor revaluado. Pero tomemos en cuenta que algunos elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán revaluaciones anuales. Algunas consideraciones en la revaluación es que el importe en libros bruto se ajustará de forma que sea congruente con la revaluación del importe en libros del activo. Por ejemplo, el importe en libros bruto puede reexpresarse por referencia a información del mercado o puede reexpresarse de forma proporcional al cambio en el importe en libros. La depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en libros del activo después de tener en cuenta las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Esto, para tenerlo más claro, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. El valor de la propiedad de planta y equipo es de 500.000, la vida útil 5 años y el valor residual es 0. En este caso vamos a armar nuestra tabla de depreciación y veamos cuál va a ser el efecto. Entonces tenemos aquí años del 1 al 5. Vamos a tener el gasto por depreciación, la depreciación acumulada y también nuestro valor en libros. En tal razón, nuestro valor en libros a la fecha 0 sería el valor que tenemos nosotros, los 500.000. Entonces voy a determinar el gasto correspondiente a cada periodo. 500.000 dividido para 5 y tengo mi gasto que va a ser para cada año. Mi depreciación acumulada pues va a ser en el primer año el mismo valor y luego va a ir aumentando paulatinamente. Mi valor en libros, que viene siendo los 500.000 porque no tengo en este caso valor residual o valor de salvamento, y le voy a ir restando el gasto por depreciación. En el año número 5, como se observa, mi valor del activo va a ser mi valor residual, que es 0. Pero sucede que, por ejemplo, en el año número 2 se establece la medición del valor razonable y en este caso tenemos que nuestro activo va a valer 450.000, ¿sí? Es el valor de nuestra propiedad, planta y equipo. Pero recordemos que esto depende mucho de la política que haya escogido la empresa al momento de establecer su reconocimiento posterior, porque por ejemplo se permite el modelo de costo y también el modelo de valor razonable, pero una vez que se aplique este modelo de valor razonable, este debe ser de forma continua para que los balances puedan ser comparativos. No se puede utilizar en un periodo el modelo de costo y el otro periodo el modelo de valor razonable. Una vez que se lo aplique, debe ser esto de manera permanente. Entonces, aquí voy a poner mi valor razonable. Entonces, este valor razonable es el que debe estar registrado en mi importe en libros. Y como me dice la normativa que yo debo ajustar el importe en libros, puede ser de manera proporcional y cuando yo lo haga de manera proporcional, pues también deberé hacerlo tanto la depreciación acumulada como el valor en libros original. Entonces lo que voy a hacer aquí es identificar primero el costo histórico, que viene siendo mis 500.000, y mi depreciación acumulada,
que en este caso viene siendo los 200.000. Esto me da como resultado un valor en libros de 300.000. Voy a ubicarlo acá. Ahora entonces, yo sé que mi revaluación debe ser en 450.000. Tengo una diferencia de 150.000. Debo determinar el factor de proporcionalidad. Entonces lo que voy a hacer es el valor revaluado sobre mi valor en libros. Y aquí tengo mi índice. Este índice, lo que vamos a hacer es multiplicar tanto por el costo histórico, así por la depreciación acumulada también. Entonces vamos a multiplicar y la sumatoria de estos dos, como pueden observar, nos da 450.000, que viene siendo justamente el valor de nuestro activo ya revaluado. Antes de registrar, pues vamos a determinar las diferencias, es decir, en cuánto varió mi costo histórico y mi depreciación acumulada actual con respecto a la revaluada. Entonces veamos. Una vez que tenemos estos valores, vamos a proceder a contabilizarlos porque estos representan los incrementos. Propiedad, planta y equipo tiene que incrementar en 250.000. La depreciación acumulada tiene que incrementar únicamente en 10.000. Y esto a una partida que se llama superávit por revaluación. Que sería la diferencia y nos da los 150.000. Este sería mi asiento por efectos de revaluación. Entonces, como han podido apreciar ustedes, lo que hemos hecho es determinar primero el valor actual de lo que tenemos de nuestro activo y luego determinar el incremento, que sería aquí el valor razonable, que por supuesto este valor razonable nos da un tercero. Y una vez que tenemos este valor, pues distribuir de forma proporcional este incremento tanto para el costo histórico como para la depreciación acumulada. Una vez que tenemos esto, determinar las variaciones de estos incrementos y registrar los incrementos en la partida correspondiente, sabiendo que en este caso debemos afectar a nosotros cuando hay un incremento a la partida superávit por revaluación. ¿Sí? Este es el proceso para registrar una revaluación de propiedades, planta y equipo cuando existe un incremento. Gracias. Bueno, eso es lo que explica el video de acuerdo a la revaluación de propiedad, planta y equipo en base a las normas internacionales de información financiera. Pues ahora vamos a ver un archivo de Excel que yo preparé donde combinamos la reglamentación en Honduras sobre la revaluación de activos y lo que dice las normas internacionales de información financiera. Pongamos atención a el caso, yo lo preparé en Excel. Ok, entonces ustedes van a ver que están los artículos del reglamento de la revaluación de activos y lo voy a ir explicando como lo dicen las normas internacionales de información financiera. El artículo 8 dice, las personas naturales o jurídicas que realicen actividades mercantiles que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios pueden revaluar los bienes que conforman su activo, debiendo pagar al Estado el 6% como pago único y definitivo. Dicho impuesto no será deducible del impuesto sobre la renta ni acreditado contra otro impuesto. Entonces, primero vamos a ver lo que se tiene que hacer.
Cálculo del gasto de depreciación. El costo, que son los 500,000 entre los 5 años y no tiene valor residual. Entonces el gasto de depreciación son 100,000. Procedemos a elaborar la tabla de depreciación y aquí tenemos que el gasto son 100,000 en cada uno de los años. La depreciación acumulada me va aumentando año con año. El valor en libros va disminuyendo año con año y al final el valor en libros es 0 porque ya me dice en la fórmula que no hubo valor residual. Y el caso dice que en el año 2 se hizo la reevaluación, o sea, la medición. Se hizo la reevaluación en el año 2. Entonces hacemos este cuadrito para determinar el valor en libros en el año 2, o sea, en el año que se hizo la reevaluación. Y podemos ver que son el costo del activo menos la depreciación acumulada en el año 2, que son 200,000. El valor en libros son 300,000 lempiras. Eso sería como el primer paso. Ustedes pueden ver que lo segmenté y va dividido por una columna color rojo para que sea más fácil la comprensión. En este segundo paso vamos a ver la aplicación del artículo 10 y el artículo 11 del reglamento de revaluación de activos en Honduras. Y vamos a ver cómo se aplica según NIF. Tenemos aquí este cuadrito. Dice valor de mercado. Dice que ya dice la ley que es a valor de mercado. Perdón, voy a leer lo que dice el artículo 10 y el artículo 11. El artículo 10 dice, el valor de las revaluaciones se debe calcular teniendo en cuenta el precio real de mercado que tengan los bienes a la fecha que se efectúe la revaluación, previo avalúo que debe ser realizado con profesionales expertos de uno o más peritos, que deben ser profesionales colegiados de las ramas más afines a la materia de que se trate. El artículo 11, por su parte, dice, la depreciación anual de los activos fijos que son objeto de revaluación se debe aplicar de acuerdo con las disposiciones sobre depreciación establecido en el reglamento. O sea que si va a depreciar sus activos, tiene que ser el método de depreciación autorizado por, en este caso, Servicio de Administración de Rentas en Honduras, mediante el reglamento de depreciación de activos. Entonces veamos la aplicación de estos artículos 10 y 11. Primero vamos a calcular el índice por revaluación. ¿Cómo se calcula el índice por revaluación? Tenemos el valor de mercado, que dice que son 450,000, y tenemos el valor en libros. Ustedes lo podemos ver aquí de dónde obtuvimos ese dato. Aquí está el valor en libros del activo. Ahí está calculado el valor en libros del activo. Entonces, dividimos el valor de mercado, o sea, el valor de mercado que tiene el activo que queremos revaluar. Y dividimos su valor en libros entre el valor de mercado. Y el índice de revaluación es de 1.5. ¿Qué sigue ahora? Lo que estamos viendo acá. Dice, vamos a calcular entonces los incrementos por revaluación y el superávit por revaluación. Eso es lo que vamos a calcular, lo que vamos a hacer en este cuadro que vamos a analizar en este momento. Este que estoy sombreando. Que dice, aplicación del índice. Tenemos el costo histórico, el revaluado, incremento por revaluación, aumento del activo, aumento de la depreciación y superávit por revaluación. Costo del activo histórico, 500,000. Revaluado, 750,000. Incremento por revaluación, 250,000. Eso implica un aumento en el activo. La depreciación acumulada, histórico, 200,000.
revaluado 300.000, incremento por revaluación 100.000. Eso implica un aumento en la depreciación acumulada. Luego rebajamos el costo, el incremento revaluado del costo menos el incremento revaluado de la depreciación acumulada, y eso va a dar como resultado el superávit por revaluación. Aquí podemos comprobar que tenemos el costo histórico, que ustedes lo pueden comprobar de dónde traemos los valores. Aquí está el costo histórico. Vamos a hacerlo de nuevo para no confundirlas. Aquí está el costo histórico, el costo del activo, el valor revaluado, que sería el costo histórico multiplicado por el índice de revaluación. Ustedes ya lo vieron aquí. Y de ahí obtenemos los 750.000. Luego, los 200.000 de la depreciación acumulada. Aquí la traemos aquí de este cuadrito. Depreciación acumulada, los 200.000. Y los 300.000, que me dice que es la depreciación acumulada multiplicando por el índice por revaluación. Aquí tenemos los 300.000, depreciación acumulada por el índice por revaluación, y me va a dar la depreciación acumulada revaluada. Lo mismo pasó con el costo revaluado del activo, que es el costo histórico por el índice por revaluación. Vayan poniendo atención. Y luego tenemos aquí la diferencia del costo del activo menos la depreciación acumulada, todo revaluado, y me va a dar el valor de la revaluación a precio de mercado. Y aquí entonces, por diferencia, al comparar el valor histórico, el valor revaluado menos el valor histórico, me va a dar un incremento por revaluación en el costo del activo, 250.000. Y en la depreciación acumulada me da un incremento por revaluación de 100.000, porque la depreciación acumulada revaluada es de 300.000 y el histórico es de 200.000, entonces tengo 100.000. Por diferencia, tengo el superávit por revaluación. ¿Cómo lo voy a encontrar? El aumento del activo, que es el incremento por revaluación del costo del activo, menos el aumento de la depreciación acumulada, que es el incremento por revaluación de la depreciación acumulada. Entonces la diferencia, 250.000 menos 100.000, tengo el superávit por revaluación. Si aquí lo comprobamos de otra manera, en este cuadrito que está aquí, dice el histórico 300.000, el valor de mercado 450.000. ¿De qué estamos hablando ahí? Del costo del valor en libros histórico, 300.000. Costo del activo menos la depreciación acumulada, son 300.000. Y el de mercado, que son los 450.000, que los tomé de aquí arriba. Esto es el valor en libros histórico y de mercado. Y por diferencia, el valor en libros de mercado menos el valor en libros histórico me va a dar el incremento. El incremento, o sea, el superávit por revaluación. El superávit por revaluación. Bien, ahora en el otro segmento, recuerden que les dije que habíamos dejado el artículo 9 para después del 10 y el 11, porque el artículo 9 habla de el cálculo del impuesto. El artículo 9 dice, para el cálculo del impuesto a pagar, el porcentaje de impuesto se debe aplicar sobre la base imponible que está constituida
por la diferencia que resulte del monto de la revaluación menos el valor depreciado de los bienes o su valor en libros a la fecha de revaluación. Aquí es un dato importante que dice el valor de mercado del activo, o sea, el valor que estamos, a ese valor queremos es el valor de mercado, dice, vuelvo a leer, la diferencia que resulte del monto de la revaluación serían los 450,000. Y después dice menos el valor depreciado de los bienes o su valor en libros. ¿Qué es lo que está diciendo en este caso? O su valor en libros. Lo que está diciendo es que le permite al contribuyente que rebaje el más alto para que el impuesto sea menos, ¿verdad? Dice que puede rebajar la depreciación acumulada o su valor en libros, el que sea más alto, para beneficio del contribuyente. Porque si toma el más alto, entonces va a pagar menos impuestos. En este caso, tomé el valor en libros a la fecha de la revaluación. Porque si hubiera tomado la depreciación acumulada a la fecha de la revaluación, aquí dice que la depreciación acumulada son 200,000. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que la base imponible hubiera sido 250,000. Entonces, al aplicarle la tasa del impuesto, el impuesto hubiera sido más alto. Entonces, es importante que este artículo 9 del reglamento de revaluación de activos permite que al monto de la revaluación se le rebaje, o bien sea la depreciación acumulada o su valor en libros a la fecha de la revaluación, o sea, el que sea más alto. Miren cómo es el beneficio aquí. Si la revaluación hubiese sido en el año 4, entonces no conviene rebajarle el valor en libros, porque el valor en libros es de 100,000. En el año 4 la depreciación acumulada es de 400,000. Entonces, ahí sería que si aquí estuviéramos en el año 4, fíjense bien, si la revaluación hubiera sido en el año 4 y el valor de mercado hubiese sido 450,000, entonces la base imponible hubiera sido 50,000. 450,000 menos 400,000. Hubiera pagado menos. Siempre entonces se toma el que sea más alto para conveniencia del contribuyente. Muy bien. Entonces le aplicamos a la base imponible el 6%, que ya dice ahí que es la tasa de impuesto, y resulta un impuesto de 9,000 empiras. Y dice acá, nota, el valor de este impuesto no es un gasto, o mejor dicho, es un gasto no deducible. Es un gasto no deducible, el impuesto que se paga por la revaluación de activos. Ustedes de administración tributaria saben muy bien de qué les estoy hablando. Entonces, quiere decir que si el contribuyente incluye en otros gastos el impuesto por revaluación de activos, entonces ustedes lo considerarían en la reconciliación de la renta como un gasto no deducible. Entonces, además dice que no se usa como crédito contra ningún impuesto. O sea, recuerden que el activo neto sirve de crédito contra el impuesto sobre la renta. Ya lo permite la ley. Pero en el caso del impuesto por revaluación, dice que no se usa de crédito contra ningún impuesto. Contra ningún impuesto. Eso lo dice también, eso lo dice el artículo 8. Dice, dicho impuesto no será deducible del impuesto sobre la renta ni acreditado contra otro impuesto. Pasemos ahora al segmento final, que es cómo lo vamos a contabilizar. Fíjense bien que vamos viendo artículo por artículo, la aplicación de cada artículo según las NIF, las normas internacionales de información financiera. El artículo 12 dice
el valor de las revaluaciones debe contabilizarse acreditando una cuenta de reserva denominada superávit de capital por revaluación de activos. Esta es una cuenta de patrimonio. Entonces, la partida nos quedaría así. Propiedad, planta y equipo cargado con 250,000. ¿De dónde tomamos ese valor? Vámonos acá. Propiedad, planta y equipo, mire, es por el incremento por revaluación, los 250,000. Por esa razón dice cargo, propiedad, planta y equipo, y aquí dice aumento por revaluación. Ahora cargo el gasto del impuesto sobre la renta por pagar y ya sabemos que no es deducible, ¿verdad? Ya sabemos que no es deducible. ¿De dónde lo tomamos? Del cálculo del impuesto. Pero lo tengo que llevar al gasto porque recuerden el principio la partida doble. El debe me tiene que cuadrar con el haber. Entonces, en el debe me van a quedar 259,000, integrado por un cargo a propiedad, planta y equipo de 250,000 por aumento por revaluación y un cargo a otro gasto por registro del gasto por el impuesto sobre la renta. Vamos a ver por el lado del haber. Tenemos acreditada la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo. Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo. ¿De dónde tomamos ese valor? De aquí, aquí nos va indicando la flecha, es el incremento por revaluación de la depreciación acumulada. Incremento por revaluación de la depreciación acumulada. Y aquí está. Lo acredito, incrementa la depreciación acumulada por la revaluación. Y ya me dice la ley que tengo que acreditar una cuenta que se llame superávit de capital por revaluación de activos. Aquí me dice, miren, superávit de capital por revaluación de activos. ¿De dónde tomo ese valor? Vamos a ver de dónde lo tomé. Lo tomé de acá. El superávit por revaluación, que es el incremento del costo del activo, incremento por revaluación del costo del activo, menos el incremento por revaluación de la depreciación acumulada. Y eso me da los 150,000, que es el superávit por revaluación. Y luego acredito impuestos sobre la renta por pagar con 9,000, que es lo que nos dio de impuesto. Impuestos sobre la renta por pagar con 9,000, aquí lo vimos. Está impuesto por revaluación, impuesto sobre la renta. Y de esa forma, pues miramos que me cuadra el debe con el haber con 259,000 lempiras. ¿Qué actividades de aprendizaje van a hacer? Número 1, en archivo de Word, prepare un ensayo sobre el tema reevaluación de activos. Tienen que ver todo este video de esta clase, el contenido de esta clase, para que se les facilite hacer en archivo de Word un ensayo sobre el tema de reevaluación de activos. Y número 2, en archivo de Excel, prepare el caso práctico que se explicó en este video. Eso es todo. Muchas gracias.